el quinto día de la semana de la investigación. Entonces vamos a empezar con nuestro conversatorio que tiene como título Las ciencias básicas como camino al desarrollo. ¿Sí? Hoy ya tenemos como invitados a nuestros ponentes internacionales. Vamos a empezar por el doctor Alberto Vela, que viene desde México y viene desde el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, que es el CIMBESTAF en México. Al doctor Eduardo Chamorro, que viene del Departamento de Ciencias Químicas de la Universidad Andrés Bello. Al doctor Sergio Madurga, que viene desde Barcelona, que es de la Universidad de Barcelona. Al doctor Luis Aguilar, que viene de la Universidad San Ignacio de Loyola, que es LUCIL, acá en Lima. Y al doctor Vadim Gómez, que bueno, es docente investigador en nuestra Universidad Católica Santa María y director del Centro de Investigación en Ingeniería Molecular. ¿Sí? Este conversatorio va a durar aproximadamente 1 hora y media. Va a comprender 9 preguntas en las cuales vamos a estar discutiéndolas, ¿sí? Y también en cada pregunta va a haber la iniciativa de alguien del público que pueda hacer una pregunta relacionada a la pregunta que vamos a hacer, para poder, para que tengan la participación ellos también. Sí, vamos a tener un tiempo aproximado de 10 minutos por cada pregunta. Entonces, cada uno de ustedes puede dar su aporte sobre esta pregunta, además de que vamos a poder ver el contraste tanto de las ciencias básicas en América Latina como en Europa. Entonces, les doy la bienvenida a todos y dándoles las gracias por haber estado aquí y asistir a este conversatorio. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Y nuestra primera pregunta es, ¿cómo se pueden utilizar las ciencias básicas para incentivar el desarrollo de un país? ¿Sí? Para ordenarnos, los voy a ir llamando como los he presentado para que cada uno pueda dar su punto de vista y también puedan responder, ¿sí? Entonces, a ver, al doctor Vela lo escuchamos. Gracias, Pam. Bueno, pues quiero empezar agradeciendo la invitación a este conversatorio. Es un placer tener contacto con buenos colegas. Y bueno, y en segundo lugar, pues sí, como más, pues no son de 10 minutos, son como de 10 horas cada uno, ¿no? Pero, y además que ameritarían hacerlo junto con un buen pisco y un buen tequila, porque están muy, muy complicados. Respecto a esta primera pregunta, yo lo único que quisiera señalar es que es una convicción, y creo que bueno, para mí es de hecho la razón por la cual yo hago ciencia, es, bueno, porque en mi opinión, y por desgracia no soy el que se le ocurrió eso por primera vez, sino es a un premio Nobel, a Murray Gell-Mann. Murray Gell-Mann, algo que yo aprecio mucho de la investigación y de la ciencia, es que la ciencia es una actividad humana, según Murray Gell-Mann, y yo lo comparto con él, la ciencia es la única actividad humana que está autorregulada. No hay ninguna otra actividad de las que en las que se ha embarcado el hombre que tenga una autorregulación como la tiene la ciencia, y que además la parte fundamental es que quien regula, el elemento que regula a la ciencia es la evidencia, y no la evidencia fabricada, como en nuestros países en América Latina somos muy dados a que la evidencia, sobre todo en la procuración de justicia, es muchas veces creada, ¿no? Es ficticia. Entonces, bueno, la ciencia, para partir, yo partiría diciendo eso, que la ciencia es una actividad singular en esa dirección. Y la convicción a la que me refería, que va de la mano con este aprecio personal que tengo hacia esta característica de la ciencia, es, yo estoy absolutamente convencido y he peleado en México en varios foros de tratar de lograr que la ciencia
Ya hablaremos luego de ciencia básica o ciencia aplicada. Prefiero hablar en términos genéricos de la ciencia. Que la ciencia, de hecho, tanto la generación del conocimiento como su aplicación, como su difusión, que digamos que son labores sustantivas que uno quisiera ver alrededor de la ciencia, formaran parte realmente fueran uno de los, usando un lenguaje más político, realmente formaran parte de los ejes de desarrollo de mi país y de toda América Latina. Con mucho desánimo, les digo, he participado a lo largo de muchos años en diversos foros, en diversos comités, incluso con legisladores mexicanos, tratando de convencerlos de que la ciencia, como ya la describí, forme parte de uno de los ejes de desarrollo. Y pues el desánimo va por el lado de que no logramos convencer a los políticos. Para ellos sigue siendo la inmediatez que requiere el ejercicio político democrático contemporáneo, hace que el esfuerzo por lograr por obtener un resultado importante en la ciencia no puede caer en los periodos políticos normales, 4 o 6 años, dependiendo de los países. Y entonces eso prácticamente, como no puede ser una medalla que puede colgarse, que puede colgarse Nos vas a salvar. es Bajti, que puede colgarse un político, no les interesa. Y creo que ahí estamos en un gran problema, porque yo volteo y veo a mis queridísimos colegas de otros países, de otras latitudes de América Latina, y no veo que ningún país de América Latina con convicción política realmente se ponga por delante a la ciencia como un eje de desarrollo. Probablemente el único país es Cuba, pero entonces ahí para mí el problema que yo veo es el entorno político, sociológico que hay alrededor del país, pero de cualquier manera, no, pues, por todas las condiciones que tienen, no lograron destapar o detonar un aparato político muy importante. Pero entonces, en resumen, yo diría que la ciencia, deja las ciencias básicas, la ciencia debería ser uno de los ejes de desarrollo de un país, pero que desafortunadamente hasta la fecha creo que no lo hemos logrado en América Latina, ¿no? Gracias, Doc. Me olvidé del comienzo decir que teníamos que dividir el tiempo para que nos alcance a todos. Si no, nos vamos a dije 10 horas, Pamela. Perdón. No, no pasa nada. Entonces, dadas las circunstancias, creo que podemos cambiar a que cada uno nos responda una pregunta y dado que tenemos 9, entonces vamos a tener el tiempo para explayarnos cada uno con las respuestas, ¿sí? Entonces, creo que mejor así. Entonces, dada la respuesta del doctor Vela, ¿alguien del público quiere hacer una pregunta relacionada con el tema? ¿Quiera participar? Nadie, listo. Entonces tenemos tiempo para que alguno de nuestros invitados pueda decir algo más sobre esta respuesta. ¿Alguno de ustedes quiere acotar? Si me puedo me voy a referir un poco a Perú. En el último lustro, prácticamente los últimos 5 años, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el ente que representa al gobierno para poder apoyar a la investigación, por suerte ha tomado ese rol mucho más seriamente que las décadas anteriores, lo cual dentro de sus grandes programas diversos, la investigación básica ha estado jugando un rol importante y es una de las líneas de convocatorias que ellos tienen. Y ha habido una respuesta importante
año a año, desde el 2014 realmente, donde se han ido sumando nuevas entidades a lo largo de todo el Perú. Si bien estuvo en un primer momento concentrado en algunas universidades de Lima, a lo largo de los años mucho más amplia las universidades fuera, y eso es muy importante. E inclusive en grupos fuertes en áreas muy específicas. En Perú se vaya formando a través de estas redes, ¿no? El generar conocimientos a partir de la investigación básica, muchos de ellos son conocimientos transversales que obviamente van a invitar a una interdisciplinariedad en la investigación. Y Perú está comenzando a caminar en estos 5 años en muchos campos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis. Entonces vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo se relacionan las ciencias básicas con las ciencias aplicadas? Vamos a ver, el doctor Chamorro nos puede responder ampliamente. Claro que sí, Pame, muchas gracias. Bueno, es que he tenido problemas con el audio por un momento para ver si era eso, pero bueno, no lo sé. Sí, Oye, sí. agradecerles también, en primer lugar, a Badín, a ustedes por la invitación a reunirnos aquí entre amigos a dialogar. Falta la cerveza, pero bueno. Mira, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que comentaban ahora mis colegas, profesor Aguilar y Vela, respecto a ese diagnóstico general de la importancia de la ciencia básica o de la ciencia en general, ¿cierto? Como una forma de vida, ¿no? Nosotros somos científicos y casi los que estamos, la mayoría que estamos acá, hacemos cosas muy básicas, ¿no? Y casi que satisfacemos la curiosidad, ¿no? Y por ahí empieza la forma de hacer ciencia. A veces no miramos de inmediato la aplicación, puede que la aplicación aparezca en un periodo de tiempo mucho más largo, ¿cierto? Una mirada más larga en el tiempo. Entonces, pero sin duda todas esas aplicaciones tecnológicas o las diferentes áreas del quehacer humano en la sociedad no serían posibles sin las investigaciones en ciencia básica. O sea, eso es como yo creo, digamos, la idea esencial. Y cuando tú me comentaste el tema del conversatorio, pienso que todos vamos a estar de acuerdo en ese hilo conductor, ¿cierto? Sin ciencia básica no hay desarrollo posible. Sin ciencia básica, olvídate de tecnologías, olvídate de avances, olvídate de mejoramiento de la sociedad, aunque normalmente la relación en productos concretos está separada por una línea de tiempo a veces más larga de lo que uno quisiera, ¿no? Pero, bueno, ejemplos sobran, incluido sé que vamos a caer en el tema de la vacuna, ¿no? Pero esta vacuna no sería posible sin muchísima ciencia básica previa, desarrollada, ¿no? O cualquier cosa que tú pienses hoy día tecnológica, no sería posible sin las investigaciones en ciencia básica fundamentales en esa área. Entonces, la relación es directa, digamos, la cinética, ¿no?, entre estos estados, pues es variable, ¿no? Es como no voy a acaparar toda la atención para que el profesor Vela, por favor, se extienda mucho más. Te lo agradezco, Eduardo. Sabía que contaba con tu solidaridad. Listo, pues si alguno de ustedes quiere participar, pues adelante. Sí, doctor Badín. Bueno, sí, acotando un poco a lo que comenta Eduardo, tratando de forzar una linealidad, digamos, en los acontecimientos socioeconómicos científicos, si le podemos poner esa triple composición,
los sociólogos ya han planteado, y obviamente los países del primer mundo ya lo saben hace mucho tiempo, se tiene que generar ciencia básica para que luego ya la industria pueda generar de alguna manera lo que le llaman ciencia aplicada o ciencia orientada. Generar luego de eso tecnología, con la tecnología la innovación, y eso nos conduce al desarrollo. Eso lo saben muy bien los países del primer mundo, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, cuando apareció esto de la nanotecnología, que hoy en día pues ya todo el mundo lo usa, o sea, están los celulares y está todo, ¿no? Bill Clinton apenas apareció esto, dio $5.000 millones para la investigación básica. Que entendamos esto, dijo, ¿no? Y va, y hoy en día hasta las lavadoras usan nanosilver, ¿no? Entonces, o sea, la ciencia básica es el primer ítem, el primer eslabón de la cadena para el desarrollo humano. Algunos habrán visto algún meme por ahí en Facebook, ¿no? Donde unos de la edad de piedra hacen una rueda y le preguntan, ¿no? ¿Y qué es eso? Y dice, no sé, para algo servirá. No, ustedes desperdician el tiempo, ¿no? En vez de estar cazando, inventaron la rueda. Algo así. Hay veces la ciencia básica no tiene aparente propósito inmediato, más que el entender el fenómeno. Pero una vez que se entiende el fenómeno, se detona un conjunto de elementos que van a conducir inevitablemente al desarrollo. En nuestros pueblos latinoamericanos, lamentablemente, no logramos entender esto, y hay veces queremos saltarnos etapas. El caso de Perú, ¿no? En Perú, por ejemplo, tenemos muy pocos fondos, digamos, que da el Estado, pero sin embargo queremos hacer ciencia básica. No, ¿para qué tanta ciencia básica? Hagamos tecnología, ¿no? Hagamos innovación. Oye, no puedes hacer innovación si no tienes tecnología propia. No puedes hacer tecnología propia si no tienes ciencia aplicada o orientada. Y no puedes hacer ciencia básica, o sea, aplicada o orientada, si no tienes ciencia básica. Lamentablemente es una cadena que tiene varios eslabones y que sin uno de ellos, lamentablemente, no vamos a llegar jamás al desarrollo. Por eso hay veces nos quejamos los pueblos latinoamericanos, ¿no es cierto?, de que no hacemos, por ejemplo, valor agregado. ¿Pero por qué no hacemos valor agregado? Porque seguramente no tenemos ciencia básica, es lo más probable, ¿sí? O sea, no hay que tener más de 2 dedos de frente para saberlo. Ya los sociólogos, digamos, el área de las humanidades lo han determinado claramente cómo está el proceso. Y entonces los países, los políticos, deberían asumir eso como la fórmula, que no hay que inventar, no hay que inventar el hilo negro. Ya lo hace Japón, lo hace Estados Unidos, lo hacen los pueblos europeos, ¿no? Ellos invierten como Estado en ciencia básica y el resto del proceso productivo invierte en las otras fases, porque ellos se van a ver beneficiados, ¿no? Gracias. Sí. Si me permite solamente retomar una idea que había mencionado el profesor Vela hace un ratito, de este descontento, ¿no? Él ha transmitido una idea que yo he escuchado a muchos de mis colegas también en Colombia, en Chile, que han participado, han dado duras batallas en este proceso de hacer que la ciencia sea importante, ¿no? A nivel país, y ojalá eso se logre ver reflejado, por ejemplo, el porcentaje del Producto Interno Bruto que se invierte en ciencia, que es realmente vergonzoso, ¿ya? Cuando tú lo comparas con los países desarrollados. Y nuestras naciones se vanaglorian, digamos, de que entraron a la OCDE o que entraron a ciertos clubes y con los peores indicadores posibles, ¿no? Por ejemplo, cuánto se invierte en ciencia y tecnología. Chile está en la OCDE, Colombia está en la OCDE. Hablo de Chile y Colombia porque he vivido la mitad de mi vida en cada uno, así que soy colombiano y vivo en Chile, pero en fin, lo hablo con propiedad. No voy a hablar de Perú porque no quiero que me... Oye, no, pero a lo que me refiero es que, claro, mientras tú no tengas financiamiento, todo se queda en discurso. Y yo creo que la manera de avanzar en esa, digamos, darle la vuelta
a ese descontento que se ha instalado entre los científicos, y lo voy a proponer aquí tal vez para discusión, es que hay que infiltrar a la clase política. Hay que meter científicos al ruedo político. Hay que hacer que nuestros congresos sean cada vez más, tengan la visión científica también. La visión del valor, ¿cierto?, de la importancia de la ciencia para el desarrollo de ese pedacito de tierra o el Estado, para hablar más globalmente. Mientras no logremos ese estado de conciencia general, que sea de sentido común en la labor de los científicos, que sea más importante que un jugador de fútbol, ¿no? Me metí en un tema sensible, pero bueno, cuando logremos eso, entonces empezaremos a ver los cambios. Cuando no sea necesario estar rogando, entre comillas, o explicando lo que es de perogrullo, la importancia de las ciencias para el desarrollo, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es lo que falta, y las nuevas generaciones, nosotros, voy a incluir, necesitamos seducir con más fuerza, ¿no? Necesitamos convencer al establishment, a la clase política, o incluso ser parte de esa clase política, infiltrarlos. Con el doctor Gómez hemos hablado infinidad de veces de este tema, pero lo pongo aquí en colación porque me gustaría escuchar a Alberto y a Sergio al respecto. Gracias, doctor Eduardo. El doctor Sergio tiene algo que acotar. Me parece interesante escucharlo. Sí, no estoy completamente de acuerdo con las ideas. Bueno, primero de todo, en mi primera intervención agradecer la invitación a este conversatorio. Muchas gracias, es un placer poder volver a veros. Y respecto a la pregunta, yo creo que uno de los puntos principales también es la inversión en el PIB de los países. Si uno mira, digamos, la inversión, digamos, los países más desarrollados o en vías de desarrollo son los que invierten más. Ya los primeros Estados Unidos, China, está después, es Japón, están los países en desarrollo. Después también está de forma global, a nosotros, yo de referencia siempre mirando, pues está Alemania. O sea, después alrededor del 3% está Alemania, y España, nosotros somos dentro de Europa. Bueno, podemos decir no estamos mal, pero somos los pobres de la parte de Europa, y estamos en general, el porcentaje está aplicando alrededor de un 1 o a veces %. Y entonces se ve mucha diferencia entre pues, todos los medios que tienen pues, Alemania y es pues, la inversión que hace el Estado pues, en la ciencia básica, que después, como todo repercutirá, digamos, pues en la ciencia, digamos, aplicada. Yo creo que también para dar, digamos, un poco reforzar, digamos, cómo se hace para que la ciencia básica tenga más fuerza en la sociedad, es de forma de valorizar a los estudiantes que realmente están haciendo la ciencia básica, que sean realmente solicitados por la sociedad. Y eso se consigue, o una de dos, bueno, o uno es desde el Estado de la universidad, pues dando soporte, es decir, que a los que quieran continuar la carrera, que haya una buena carrera de promoción y estabilización dentro de la universidad, como haciendo, que también se ha comentado, pues un buen entramado de sociedades, de empresas, que sean suficientemente avanzadas para que puedan invertir también en la parte básica. Porque si no, primero se quedarán a las medias. Lo que es más directo es aplicar en ciencia aplicada. En cambio, digamos, aquí en la experiencia de nuestro instituto grande, pues tenemos, por ejemplo, ahí en otros grupos, pues se han acercado, por ejemplo, Repsol o empresas también importantes agroalimentarias, pues para pedir un poco de investigación a largo término, digamos, a medio, para ellos, medio término en alguno de los aspectos. Pero se necesita, por eso, el Estado directamente en las universidades, o favorecer un entramado importante, digamos, de empresas para que, digamos, les dé sentido, digamos, a apostar a largo término. Muchas gracias, doctor Sergio. Antes de la participación del doctor Vela, quisiéramos escuchar al doctor Luis, si es que desea acotar algo.
Sí, mira, primero, no les he agradecido por la invitación, discúlpenme, estaba más enfocado en el tema que con Vadim ya hace bastantes años, inclusive en el Congreso de la República lo hemos planteado, ya hace 8 o 10 años tal vez atrás. Agradecer a la universidad, al centro de investigación y a todos. El gran grupo de Arequipa, que ese grupo creo que ha ido creciendo bastante en el tema de investigación. El tema de investigación aplicada, como ya lo dijo el doctor Chamorro, no está bien entendida por la ente política que toma las decisiones en dar el dinero realmente para la investigación. Lo utilizan la ciencia básica como si fuera una ciencia de gasto de dinero, ¿no? Entonces, como no hay un retorno inmediato, y ahí tenemos el problema. Entonces, aplican, valga la redundancia, la investigación aplicada para que haya un retorno inmediato, ¿no? Entonces, sin embargo, no se queman bien las fases de investigación básica y luego aplicada. Entonces, tenemos una también construcción de una ciencia aplicada que no tiene los modelos reales de desarrollo. El tema de improvisación comienza obviamente porque quiere resolver problemas, como todo científico, pero al final la línea de desarrollo pues también va a tener sus falencias. Yo creo que ese es un tema que en su momento hay que revisarlo. Y finalmente, cuando nosotros hablamos de investigación aplicada, tenemos nuestras limitaciones frente a la tecnología que nosotros necesitamos utilizar. Entonces acá se abren los mercados internacionales y lamentablemente que en esta época de pandemia, ya lo dijo el doctor Vela, pues estamos parados, ¿no? en este campo, al menos este último año. Gracias. Gracias, doctor. Ahora sí puede el doctor Vela dar su Gracias, aportación. Juan. Quiero señalar, destacar varios puntos. Bueno, uno es que no es nada más una cuestión de leyes y de la participación gubernamental y política. Y les voy a plantear la situación de México. México, por ley, hace 25 años, se peleó y se venía peleando y se logró el tener una ley de ciencia y tecnología que fue discutida en los congresos del gobierno, el último gobierno del infame PRI que tuvimos aquí por 70 años. Bueno, ahora tenemos otros infames, pero pues, todos terminan siendo infames, ¿no? Pero bueno, el chiste es que logramos una ley de ciencia y tecnología en donde por ley está ratificada esa ley, está ahorita, se supone que se va a modificar, pero este punto no se ha modificado, que tenemos aprobado en esa ley que el Estado tiene la obligación de dedicar el 4% del Producto Interno Bruto a la investigación científica y tecnológica y de innovación. La realidad es que la inversión en ciencia y tecnología e innovación en México es de 0.4%. Es 10 veces menos de lo que debería ser. Entonces, bueno, yo creo que hay un punto que no hemos señalado y que es el que quiero poner ahorita en la discusión, no es solamente, yo estoy convencido que tiene que haber para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación, tiene que haber una componente gubernamental muy importante. No importa el color del gobierno, tiene que haber participación del Estado. Ese es el punto. Pero finalmente, el que es el motor, el que va a ser realmente la locomotora, que va a ir convenciendo a otros sectores para seguir invirtiendo en ciencia y tecnología, que esa sí ya va a ser ciencia aplicada. Eso, bueno, a mí esa taxonomía de la ciencia yo solamente estoy convencido que hay ciencia mala y ciencia buena. Pero sí hay un motor. ¿Quién es el motor que va a incentivar y a fomentar el desarrollo científico y tecnológico y de innovación de un país? El sector industrial, ¿sí? Si el sector industrial de nuestros países, ahí es donde creo que salvo honrosas excepciones como por ejemplo Brasil,
un poco Chile, pero yo creo que el único país en América Latina que realmente tiene un sector de investigación, les pongo como ejemplo la industria aeronáutica, el único país latinoamericano que realmente tiene generación de tecnología y de innovación en un área estratégica como es la aeronáutica es Brasil. México lo debería tener y no lo tenemos. Tenemos la capacidad económica para tenerlo y no lo tenemos. Y les voy a poner como un último ejemplo para sostener este punto. En México hay una empresa, una de las grandes empresas transnacionales que nació en México, es la industria del cemento, que se llama Cemex. Probablemente algunos de ustedes han oído hablar de ella. Bueno, esa empresa ya es una transnacional tan fuerte como Hyundai, es una empresa muy fuerte. Hace como unos 20 años, buscando el tratar de solapar, bueno, no, perdón por los españoles, pero no me gusta eso del solapamiento, es traslape. De este lado del charco, el solapamiento es el traslape. Entonces, buscando traslapar con el sector industrial, convencidos, ya con la nueva ley de ciencia y tecnología hace 20 años, pero convencidos que teníamos que engancharnos con el sector industrial, nos acercamos a Cemex para decirles que les queríamos tratar de apoyar y creo que Badín estaba por México en aquellos años, que queríamos apoyarlos les planteamos un proyecto para entender a nivel microscópico por qué ocurrían las fracturas en el cemento. O sea, cuál era, si podíamos elaborar un modelo que nos permitiera entender mejor el por qué se fractura un material, una arcilla, un cemento, lo que sea, ¿no? Bueno, nunca contestaron. Al año siguiente nos enteramos de que Cemex, para que vean cómo nosotros mismos como sociedades nos ponemos el pie. Esta empresa generó un centro de investigación y desarrollo. ¿Y dónde creen que lo instaló? La empresa tiene base en la ciudad de Monterrey, que es una de las ciudades más importantes industriales de México en el norte del país. Pues puso el centro de investigación en Suiza, ¿sí? Con investigadores europeos. ¿Saben cuántos investigadores mexicanos tiene esta empresa? Ninguno, ¿sí? Entonces, bueno, ahí esas son las partes de dolor, ¿no? Porque uno dice, no, pero es que no tenemos dinero. Eso no es cierto. México, Brasil, Perú, Chile, Colombia, tenemos dinero, hay recursos. Y no solamente hay recursos financieros, hay recursos humanos. Lo que no hay es voluntad. Ya no solamente, entonces el punto que yo pongo aquí es no solamente la voluntad de los políticos, con ellos es muy fácil entender el problema y es el punto de la inmediatez ellos quieren resultados pronto porque lo que quieren, lo que les interesa es el siguiente escaño, el siguiente puesto político que van a tener. Pero el otro sector que no nos está respondiendo en América Latina es el sector privado, ¿sí? Con ellos probablemente, bueno, y ahí la única solución que yo veo, si dicen, bueno, entonces, ¿por dónde podemos ir? En mi opinión, el único camino que tenemos es hacia las pequeñas y medianas industrias que se generen a partir del conocimiento que estamos desarrollando en los centros de investigación y en las universidades latinoamericanas y con problemas locales. O sea, que si un investigador en un centro de investigación en México desarrolla una vacuna para el dengue, bueno, que salga lo que llaman en inglés un spin-off, una pequeña y mediana industria, que ellos sean los que empiecen a generar eso y con la esperanza de que con el paso del tiempo ellos vayan consolidando clústeres de industrias que a su vez ellos luego, esas empresas sí regresan dinero a las instituciones públicas y de investigación, ¿sí? Entonces, bueno, creo que quería poner esto también en la mesa. Gracias. Muchas gracias, doctor Alberto. Hay una participación en el chat que dice, generalmente la investigación no soluciona ningún problema. No se puede decir que su grado de pertenencia social es elevado. Ejemplo, en las ciencias básicas muchas veces sus propios investigadores declaran que no saben para qué sirven sus investigaciones. No lo saben hoy, pero más adelante terminan siendo imprescindibles.
¿qué sentido tiene la investigación si no contribuye para resolver los grandes problemas sociales o económicos? Entonces, ¿quién quiere iniciar respondiendo esta pregunta? Doctor Badín. Sí. Bueno, la pregunta tiene, digamos, varias aristas. Es cierto que en las ciencias básicas, cuando uno está tratando de elucidar el fenómeno mismo en sí, no vemos el propósito final de ello, ¿no? Más que el entendimiento del fenómeno. Pasó como el ejemplo cuando se descubrió, por ejemplo, esta anomalía en las líneas del carbono en algunas estrellas, ¿no? Y que nos condujeron a que probablemente existía una nueva forma del carbono. Y encontramos los nanotubos, los fullerenos y todos ellos, y que dio paso a todo este tiempo o a esta tecnología que tenemos actualmente. Y así ha pasado sucesivamente. Muchas veces nuestro propósito de entender produce y va a generar en el futuro. No lo sabemos porque obviamente los científicos no tenemos una bola de cristal y decir, oye, esto va a producir tantos millones dentro de 50 años. No sabemos. Pero el entender las cosas normalmente nos ayuda a sistematizarlas y una vez de sistematizar, probablemente después del proceso de abstracción, a generar nuevos modelos similares. Eso. Con respecto a la segunda parte, a la arista de resolver problemas sociales, cuando uno habla de que la ciencia debería resolver problemas sociales, creo que está queriendo hacer esta cadena que habíamos hablado sobre el desarrollo, no sea una cadena, sino sea un círculo, donde la parte final se une con la parte inicial. ¿Por qué digo esto? Porque al final el desarrollo, ¿sí? O sea, de toda esta cadena, el último eslabón era el desarrollo, en la cual la primera era obviamente la ciencia básica. El desarrollo es la que va a favorecer o va a ir directamente al ser humano, es decir, a todos los componentes de la sociedad y por eso, digamos, resolver problemas sociales, ¿sí? Alguien diría, ¿no? Pero entonces, que la ciencia básica no resuelve problemas sociales, sí resuelve problemas sociales, pero no es inmediatista. No es que ahorita tengo el problema, en media hora tengo la solución. No es así. Nosotros requerimos entender muchas cosas para hacerlo. Pongámonos simplemente en el contexto de el agua, ¿no? En la antigüedad era mucho más el uso, por ejemplo, de vino que de agua, porque se tenía que hervir, se tenía que extraer de algunos lugares y la gente tomaba el vino. Pero a medida que aprendimos a hacer acueductos, a llevarlos a las ciudades, a potabilizar por otros medios, se hizo mucho más accesible al ser humano y obviamente ahora el agua es un derecho básico, elemental. O sea, nadie puede vivir sin agua, literalmente. Entonces, pero para todo eso pasó de que tendríamos que encontrar nuevos tipos de polímeros, algunos tipos de metales, para poder hacer o abaratar el costo para que esta agua llegue al ser humano. Y no solo eso, para los procesos de tratamiento, cómo mejorar los procesos de tratamiento para la potabilización del agua, la cual conlleva a tener un conjunto de elementos cognitivos previos, básicos, ¿no es cierto?, para que ese fenómeno llegue al ser humano, el agua potable. Sí, o sea, sí se contribuye como ciencia básica, pero primero tenemos que entender, pero tampoco se va a creer que es que en la ciencia básica hoy día y mañana te voy a resolver el problema. No, lo más probable es que sean en mucho tiempo, ¿no? Nuestra escala de tiempo entre la ciencia básica y que lo sienta la sociedad es muy larga, ¿no? Relativamente larga. Gracias. Listo. ¿Alguien quiere acotar alguna respuesta más a esa pregunta? No, perfecto. Entonces, tenemos otra pregunta que es, doctores, buenos días, es de Eduardo Mendoza, que dice que ¿por qué la industria peruana no confía en la tecnología creada en Perú? Bueno, creo que me toca responder esa, ¿no? También, por ser del panel de Perú.
El caso peruano es una singularidad, llamémosle usando los términos físicos, una singularidad en el universo, porque hemos sufrido, digamos, algunos vaivenes políticos dentro de la academia. En otras palabras, podríamos volver a contar simplemente que el país ha retomado su camino perdido en los años 60 en el 2014, y ya estamos viendo cuánto tiempo tenemos de desfase, con la nueva ley universitaria, la 3220, donde se impulsa de alguna manera la investigación. Previo a eso, era un saludo a la bandera. Y con la masificación del sistema universitario, muchos profesionales que deberían ser científicos o excelentes ingenieros, no es que solo formábamos probablemente buenos técnicos. Y obviamente cuando tienes esa fenomenología, las empresas que quieren rápidamente, absolutamente rápidamente, tener un beneficio a través de una modificación de su proceso productivo, no encontraban ese tipo de profesionales en el mercado peruano. Por eso, además, ellos prefieren apostar hacia afuera que hacia adentro. Y ya se ha hecho una costumbre. Y eso también no es culpa, digamos, del sistema universitario, es culpa, digamos, de cómo se han conducido las políticas del país, porque adicionalmente tenemos un pensamiento, digamos, en la clase industrial, porque no le podemos llamar clase industrial en el Perú, en la cual ha pasado nos hemos saltado varios estadios económicos, porque hemos pasado del estado semifeudal latifundista a un estado industrial. ¿Qué quiero decir? Que a fines de los 60, cuando se expropiaron los terrenos, digamos, como diríamos en el Perú, las chacras o las parcelas o los fundos, como quieran entenderlo, estos señores con dinero, ¿qué hicieron? Pues se fueron a la ciudad y armaron empresas, pero no tenían un desarrollo económico como, digamos, un desarrollo de los distintos estadios económicos como lo tenían en Europa. En Europa no se saltaron ninguna etapa. Después del semifeudal, feudal, pasaron a la etapa de los burgos, de los burgueses, y el burgués, digamos, el pensamiento económico burgués es completamente distinto al pensamiento económico semifeudal, en la cual el semifeudal quiere tener la máxima ganancia posible por un bien o un servicio. Lo que quiere el burgués es tener una mayor producción, aminorando sus ganancias, y tener un elevado margen de ganancia global, que es lo que no pasa en el Perú, ¿no? Nuestros industriales, nuestras grandes fábricas, ojalá pudieran pagar lo mínimo posible a la gente, no innovar nada, comprar algo que ya está probado y tener el máximo de ganancia posible. Lamentablemente en ese contexto vivimos, que es que hay que romper paradigmas. Obviamente las nuevas generaciones están hechas para romper paradigmas. Eso implica que tenemos que cambiar este tipo de pensamiento. Gracias, doctor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué temas están o han estado trabajando que estén relacionados a las ciencias básicas y presenten un potencial beneficio para el desarrollo de un país o de sociedad? ¿Quién quiere responder esta pregunta? Bueno, ya que se están peleando por responderla, vamos a escoger a alguien más para que también la responda. Al doctor Eduardo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, justo estaba leyendo algunas de las preguntas que están en el panel, bien entretenidas, yo creo que para discusión. Y si me das oportunidad, me gustaría abordar algunas, ¿ya? De las preguntas ahí, porque se pueden generar discusión, que es lo entretenido de esta conversación. Pero voy a responder tu pregunta. En el grupo que yo dirijo, digamos, tenemos actualmente investigaciones que se relacionan con las propiedades electrónicas, ¿no? La caracterización electrónica de la materia, o resolver el problema electrónico de la materia, que es el común denominador de toda la gente que dice que trabaja en química teórica, aplicación de mecánica cuántica a problemas de la química, ¿cierto? Y la química entendida como
proceso de transformación de la materia. Tienes algo primero, ocurre algo, un proceso, se transforma en otro tipo de materia con otras propiedades. Y siempre los científicos estamos, y los químicos, interesados en saber qué pasó ahí, cómo pasó, cuál es el mecanismo, qué ocurrió primero, si se polarizó un enlace, entre comillas, si hubo una transferencia de carga, etcétera, etcétera. Muchas de las investigaciones que nosotros estamos desarrollando hoy día tienen que ver con crear modelos matemáticos para predecir la respuesta de estos sistemas, ¿ya? Sonó un poco largo y esotérico. ¿Para qué sirve eso, dirán? Y voy a retomar una pregunta que estaba por ahí en el chat, que decía que muchos nos acusaban, ¿no? Decían que los científicos no respondemos, pues solo pedimos plata, en fin. Bueno, sin saber para qué sirve esto. Entonces, estas aplicaciones, como las que nosotros estamos trabajando hoy día, y sin ir muy lejos, dieron, por ejemplo, origen a desarrollos tecnológicos como la superconductividad, ¿no? Investigaciones básicas, y tú tienes materiales superconductores que hacen la diferencia. O puedes construir, por ejemplo, uno de los últimos premios Nobel de química revela, ¿no? Las baterías de estado sólido, baterías de litio. Y tienes una aplicación tecnológica revolucionaria, que es la que va a poner el hombre en Marte y más allá, ¿no? Entonces, nosotros estamos desarrollando, ¿cierto? La ciencia, estamos respondiendo preguntas fundamentales en ese contexto, en particular, problemas que tienen que ver con polarización de spin, por ejemplo, y que podrían llevarnos en el futuro inmediato a desarrollar catalizadores de spin, una cosa asombrosa. Algunos, eso ya se está haciendo, ¿ya? Pero avances asociados a esa línea de desarrollo, ¿ya? Por decir algo. Y si me presionas un poco, yo quisiera, así como me gusta discutir, me gustaría retomar aquí una pregunta que hizo una persona, yo la voy a leer, no sé si... ¿Es público el chat? Sí. ¿Sí? Ah, ya, muy bien. Alguien preguntaba por ahí, déjame buscarlo porque ya surgió. Aquí. Lo del premio Nobel. No lo encuentro ahora porque se me pasó tanto, pero que si era posible tener un premio Nobel, ¿cierto? En el país, y otro respondía, pero ¿para qué un premio Nobel? Para exhibirlo en una vitrina, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí, y para traer un poco, digamos, a centrar el diálogo, yo creo que nos falta la visión, ¿cierto? ¿Y cuál es la visión de Estado? ¿Cuál es la visión que tienen nuestros estados para el desarrollo de las sociedades que protegen, ¿no? ¿Cuál es la visión país? ¿Cuál es el tipo de sociedad que nos imaginamos, el tipo de bienestar con el que soñamos para nuestras propias naciones? Partiendo de esa visión, si tú no incluyes en la ecuación la ciencia, y no estoy hablando de tener premios Nobel, eso son consecuencias, ¿ya? Pero si tú no incluyes en esa ecuación la ciencia y todos los actores que están implicados, gobiernos, ¿ya? A diferencia de Estado, universidades, sistema escolar, industria, sociedad en general, si no aumentamos el nivel de conciencia asociado a lo que significa la ciencia, ¿ya? No vamos a lograr nada. Para mí el problema es de visión, de Estado, ¿no? ¿Qué queremos? Ese tipo de preguntas que suelen responder los intelectuales de todas las naciones, Colombia, Perú, Chile, generalmente se quedan ahí. Tal vez lo que hace falta es bajar esa discusión a la calle, a que todo el mundo empiece a opinar, a que se cree más conciencia respecto de la importancia de la ciencia. Ahí va a empezar a cambiar el asunto. Pero el tiempo, otra vez, es la variable imponderable. ¿Cuánto tardaremos en lograr que ese estado conscientivo alcance como la masa general, ¿no? Y deje de ser simplemente una conversación de los intelectuales o los que se llaman intelectuales o de ciertas, por así decir, élites del país, sino que sea una conversación más transversal. Cuando eso empiece a pasar realmente, vamos a empezar a cambiar como un todo la sociedad. Gracias, doctor Eduardo. Si doctor Darín quiere acotar algo. Sí, muchísimas gracias, Pamela. Bueno, responder varias preguntas como dice que está en el chat.
Uno, pues sí, se puede responder simplemente con términos probabilísticos. Existe una mínima probabilidad de que en países como, digamos, Perú pudiéramos algún momento tener un premio Nobel, pero no significa que sea imposible, ¿sí? O sea, es poco probable nada más, probablemente por la circunstancia en la que estamos. Y no solo es para exhibir, lamentablemente, como también decía el doctor Eduardo, el premio Nobel es una consecuencia y incluso hay estudios que demuestran que, por ejemplo, la productividad del premiado disminuye mucho una vez que ha ganado el premio Nobel, ¿sí? Probablemente porque lo invitan a conferencias y bla, 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 y su vida se convierte más social que en científica, probablemente se deba. Entonces, no es una medida el premio Nobel, pero sí es, digamos, el camino que conduce a los premios Nobel, ¿sí? Por eso, por ejemplo, que en el famoso índice de universidades de Shanghái, uno de los ítems es justamente, oye, ¿cuántos premios Nobel ha formado tu universidad? ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno, y con respecto, por ejemplo, ¿por qué en nuestros países no salen más, como dice por ahí, una Fojita Farfán o un Guerrero, y no un científico o un potencial premio Nobel? Porque, querámonos o no, las relaciones sociales están íntimamente vinculadas a las relaciones económicas, y las relaciones económicas determinan de las decisiones políticas, ¿sí? En otras palabras, no tenemos premios Nobel, o no los vamos a tener, porque no hay adecuadas acciones políticas que den el marco económico, que repercutan en el ente social y que de esta manera generen una cuna para ese tipo de actores. Por ejemplo, en Perú tenemos el 2 veces Premio Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, que es Bustamante. O sea, sí hay buen material. Tenemos, en teóricos, tenemos ahí a Jorge Seminario trabajando para el Army. Lamentablemente, las condiciones de los científicos, digamos, por lo menos acá en el Perú, no van a poder ser, y van a tener que emigrar a buscar nuevas condiciones, salvo uno que otro despistado que se queda por el país tratando de generar sueños guajiros, ¿no? Probablemente, pero creo que hay que apostar en las nuevas generaciones, a los nuevos muchachos, y formarlos adecuadamente. Solo podría decir eso. Gracias. Muchas gracias, doctor Badín. Doctor Vela. Bueno, yo al igual que Eduardo y Badín, estoy leyendo un poco con desánimo algunas de los comentarios del chat, y quiero referirme a eso y a algunos puntos anteriores. Yo creo que tener esta idea de que los científicos somos unos arrogantes, que no nos bajamos de la Torre de Marfil, eso no es cierto. Eso creo que quien afirma que así actuamos no ha vivido, y sobre todo no ha hecho suya como una historia personal la ciencia. Y por eso abrí mi participación diciendo que esencialmente lo que traté de decir con que yo estoy metido en la ciencia, porque para mí es la única actividad humana que tiene esta capacidad de autorregulación con base en la evidencia. A mí me parece que es si así operaran otras actividades humanas, como por ejemplo la procuración de justicia, seríamos otra humanidad, ¿no? Yo quiero agregar a que la ciencia, el descubrimiento científico, no es un proceso que se puede planear. Quien crea que puede por decreto decir, bueno, es que ahora vamos a meter el 4% del PIB y por lo tanto en 6 años, ese es el periodo de tiempo político mexicano, el tiempo que dura una administración presidencial en México, en 6 años yo quiero tener resuelto todos estos problemas sociales, pues es o un mentiroso o es un ignorante de cómo opera la ciencia. Y ya lo señaló por ahí algunos de mis colegas, pero en buena medida los grandes descubrimientos científicos, que eso es lo que quiero poner ahorita en la mesa, ocurren por serendipia, no ocurren por planeación. Y les voy a poner ejemplos que han transformado la tecnología y nuestra vida cotidiana, como el transistor.
El transistor es un producto de los laboratorios Bell de los Estados Unidos, que fue un premio Nobel, por cierto, pero fue una apuesta, por si no se sabe la historia del transistor. El transistor fue una apuesta entre Bardeen, Kruper y Schiffer para ver si podían hacer un dispositivo semiconductor como el que se hicieron, y si alguna vez tienen oportunidad de ir a un laboratorio Bell, y no estoy presumiendo de que he ido al extranjero, ni mucho menos, en la entrada de los laboratorios tienen el instrumento que hicieron, el dispositivo que hicieron como primer semiconductor, y fue con clips. Bueno, en México clip es un sujetador de hojas, no sé cómo le digan ese es un clip, pero de puro aluminio, o de puro metal, para que sí conduzca la electricidad. Ese es un ejemplo, y ya hablaban, por ahí está ahorita hablándose de los superconductores, que, por ejemplo, los superconductores calientes, me imagino que lo saben, lo descubrieron Randolph y Müller en los 80s, por una serendipia. Estaban estudiando perovskitas en un centro de investigación de IBM, y de repente hicieron una mezcla rara ahí, le agregaron cobre a unas perovskitas, y de repente a alguien se le ocurrió meter eso a bajas temperaturas, y resultó que, pues, que tenía una temperatura de transición de 20 grados Kelvin, que bueno, y eso es caliente, ¿no? Para ese campo. Y quiero cerrar pues valorando el ejercicio científico y la necesidad de la gran inversión en ciencia básica. Creo que somos afortunados como bípedos de este planeta de vivir esta etapa va a sonar un poco raro al principio, pero bueno, espero que quede claro, de vivir este momento de pandemia, porque el ver cómo gracias a que con un tiempo récord de menos de un año se han desarrollado, creo que ya son 8 vacunas distintas para tratar de combatir un virus tan como es este virus del COVID. Eso jamás había ocurrido en la historia. O sea, todos los desarrollos de vacunas han llevado años el equivalente. Ahora, ¿y por qué se logró? Bueno, ¿y por qué no se hacía y ahora sí se puede? Bueno, pues les voy a decir por qué. Una de las cosas, y es una de las cosas, yo no estoy trabajando, pero muchos colegas de mi institución y de otras instituciones aquí en México lo están haciendo, están trabajando. O sea, si ustedes ven las publicaciones científicas de marzo de este año, ya había en Nature y en Science resoluciones de la cápside del virus en menos de 3 meses. ¿Y por qué se pudo hacer? Se pudo hacer, obviamente se hizo en China, se hizo en Europa, se hizo porque tienen las fuentes de luz, los sincrotrones, que en América Latina solo hay una, en Brasil. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que eso muestra cómo gracias a tener esa, y además, bueno, luego todo el equipo de virólogos, lo que han hecho con el tratamiento genético del virus es absolutamente fascinante. Y bueno, eso a mí me parece que de hecho este siglo es el siglo de la genética molecular. Es impresionante lo que los virólogos y los genetistas están logrando y lograron con el virus. Entonces, bueno, yo creo que eso muestra cómo, y ahí sí fue una ciencia con propósito. Y bueno, quiero terminar diciendo, aquí en México estamos, como bien saben, estamos transitando un cambio muy importante político, y desafortunadamente está ocurriendo algo que por algunos de los comentarios del chat me preocupan, y ahí lo voy a dejar en el sentido, algo que está ocurriendo es la ciencia científica mexicana está empezando a rotular la ciencia como que la ciencia debe tener debe ser una ciencia social y una ciencia comprometida. Yo aquí me preocupa, al menos quiero dejar esa preocupación,
porque creo que en el momento, la historia del mundo, de la ciencia y de la humanidad ha mostrado que cuando la búsqueda del conocimiento se empieza a etiquetar de hecho es con argumentación política, como ocurrió en la Unión Soviética de hace 100 años, como ocurrió en otras latitudes de hace épocas un poco más recientes. Yo creo que calificar a la ciencia con esos adjetivos de comprometida, de obligada, pues eso no está fomentando realmente la búsqueda del conocimiento o incentivando la búsqueda del conocimiento para que eso a la larga va a terminar en algún tipo de desarrollo que va a terminar siendo de beneficio para toda la sociedad. Es lo que quería decir. Gracias, Pamela. Muchísimas gracias, doctores. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son las tendencias futuras de la investigación en el campo de las ciencias básicas? Entonces, quisiera que el doctor Sergio nos dé su apreciación respecto a esta pregunta. Hola, sí. Pues, a ver, mi idea sobre las líneas futuras, tanto por la experiencia, también un poco por lo que también se piden también los proyectos a nivel nacional y a nivel, pues en mi caso también a nivel europeo, hay varios ejes. Uno es el principal, lo que se va pidiendo siempre es que haya un eje de sostenibilidad. Una característica de los proyectos, también a veces cuando es investigación básica, es difícil, pero de todas formas si puede ser sostenible o no, muchas veces será unos más adelante cuando se pueda aplicar. Pero de todas formas, cuando se redacta el proyecto, cuando piensas en su viabilidad, tienes que pensar en el apartado de sostenibilidad. Y después hay unos ejes importantes donde tiene que centrarse tu investigación, que debe de ser como, uno es la parte energética, la energía, la salud, y el otro la alimentación y el agua. Hay bastante importancia. Una es la energía, es lo que ya se ha comentado también. Antes es la parte, las energías renovables. Estamos viendo una transformación hacia la parte eléctrica, tanto en la movilidad eléctrica, tanto por energías renovables para aprovechar, almacenamiento de electricidad, como después pues el automóvil cambiará rápidamente y eso pues ahí se está potenciando a nivel también de inversión y habrá también mucho avance en ese sentido. Siempre hay el tema de la salud siempre nos importa porque queremos estar bien. La alimentación también es un tema que escasea, que cuando a veces por el control y tener más suficientes recursos. Y otro tratamiento que es importante es cada vez que somos más es el agua. Tanto el agua, tanto a nivel de contaminación, cómo remediar la contaminación, como incluso hay mucho sentido a nivel de cada vez escaseará también, habrá una transformación también a nivel global de la disponibilidad del agua y hay que tener diferentes medios. Si los recursos hídricos que tienes hasta ahora, van cambiando, tienes que tener también posibilidades de poder purificar, por ejemplo, del agua del mar, con medios que sean efectivos. Eso es un poco los diferentes ejes. Y otro a nivel más aplicado, más clínico, lo que veo, que puede ser muy importante es la parte de la investigación a la parte de la edición genética. Yo creo que en esa parte, se está iniciando, se está entendiendo cómo modelar y primero cómo entender la actividad enzimática, pero después cuando hay muchos avances en este sentido para poder, cuando seamos capaces de diseñar, pero yo quiero si modifico esta enzima de aquí, por otro residuo, y en vez del producto natural que uno determinado nos da uno que queremos, es decir, yo quiero
yo quiero producir este fármaco en grandes cantidades o otro con una selectividad muy importante, pues eso dará bueno, para mí dará un avance muy significativo. Sería como hacer una máquina, pequeñas fábricas a la carta. Un poco, estos serían los temas que creo que serán relevantes y a corto medio plazo. Muchas gracias, doctor Gracias. Sergio. ¿Alguno de ustedes también tiene una idea de cuáles son las tendencias futuras de la investigación en este campo? ¿El doctor Badin? Bueno, desde mi punto de vista, el futuro es demasiado prometedor, es muy bueno el que viene, porque desde el punto de vista de las ciencias básicas podemos dividirlo en realidad en esta fase de la humanidad en dos etapas. Digamos, las que van a estar involucradas en nuestro planeta y todas aquellas que van a salir de nuestro planeta, porque aunque no lo queramos, ya hemos iniciado la era espacial. Entonces, en lo que involucra a nuestro planeta, estoy completamente de acuerdo en las líneas que nos dijo Sergio. Obviamente, la sostenibilidad es básico en todo esto, y la ciencia básica seguramente está encaminando a cómo entender muchos de estos fenómenos, y prueba de ello es las aplicaciones que se ven, como muy bien ha dicho, por ejemplo, los automóviles eléctricos. Actualmente tenemos los híbridos, pero probablemente tengamos de combustión de hidrógeno y N cosas que los estamos entendiendo y para el futuro van a ser aplicados. Pero también viene, por ejemplo, las grandes carreras del futuro, digamos, donde la ciencia básica va a tener mucho auge, que es la astroquímica, la astrofísica, la astrobiología, porque somos la única especie ahora, o por lo menos en nuestro planeta, en la historia de nuestro planeta, la única especie que está saliendo a la conquista del espacio. Por ejemplo, ¿no? Encontramos que nos interesa muchísimo Marte, y uno dice, wow, bueno, nos interesa porque tiene hierro. Somos una civilización que se basa en el hierro, ¿no? Requerimos agua, pues ahí está Europa, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Queremos a lo mejor seguir teniendo combustibles de origen de carbono. Ahí está Titán, mares de metano, ¿sí? Entonces, las ciencias básicas y obviamente sus secuelas en términos de películas, como la ciencia aplicada y bla, 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 las demás, y las tecnologías, pues yo creo que van a ir orientadas en esas dos grandes áreas, ¿no? Entender el universo, ¿no? Ya no solo nuestro planeta, entender el universo, y para eso la astrofísica, la astroquímica y la astrobiología van a ser fundamentales. Creo que por ahí, digamos, las nuevas generaciones deberían caminar. Y obviamente viendo en nuestro planeta pues estas líneas de investigación que apuntan a la sostenibilidad y al mejor mantenimiento del sistema cerrado en el que vivimos, en el sistema adiabático en el que vivimos, pues van a ser puntos de auge importante. Muchas gracias, doctor. ¿Alguno de los doctores quiere hacer alguna participación, acotación? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Las enseñanzas de las ciencias básicas en el nuevo milenio requieren profundas transformaciones, desde la educación elemental hasta la educación universitaria. Entonces, ¿de qué forma de estilo tiene que ser la educación y cómo era anteriormente? Ya que el doctor Vela tiene la mano levantada, vamos a darle la palabra. Ya la bajé. Se me olvidó bajarla. No, que hable alguien más. A lo mejor Luis. Doctor Luis. Sí, muchas gracias. Mire, viendo el tipo de comentarios que también estoy viendo en el chat, quisiera retomar algo que me parece que pasó o no se ha entendido muy bien cuando comenzó el doctor Vela a hablar sobre ciencia básica. La educación es fundamental, si queremos hablar nosotros de ciencia. Y la educación a todos los niveles.
Entonces, es tan importante una educación universitaria como una educación pre-kinder, si quisiéramos. ¿Por qué? Porque la educación debe ser el eje transversal del desarrollo de un país. Y casualmente, como respuesta a una buena educación, es que van a surgir las buenas preguntas. O sea, las preguntas que van a responder a esas necesidades con las cuales se inicia una investigación. Porque realmente la investigación básica nace, como toda investigación, a través de una pregunta. Y vienen casualmente las hipótesis y todo el gran sistema de método científico. En la búsqueda de probables respuestas, y hay que buscar metodológicamente, etcétera, etcétera. Pero para eso hay que prepararse. Hay que prepararse no solamente para poder hacer ciencia, sino para poder entender a la ciencia. Y ese es un gran problema en muchos países de Latinoamérica, donde tratar de que se entiendan resultados de investigación básica por gente que no está bien preparada, ese es el gran problema. Entonces, por eso, con Badin, hace 10 años, estuvimos en el Congreso de la República tratando de convencer a los políticos de que una nueva ley universitaria se veía necesario en Perú. Tomó muchos años y muchas malas noches de muchos científicos a través de lo que era la Red Mundial de Científicos Peruanos, donde fuimos y explicamos a los políticos de que tenía que haberse un cambio. Y obviamente ahí nos encontramos porque la rama política es poderosísima. Son las que toman decisiones. Es la toma de decisiones de un país. Entonces, la rama política tenía que educarse en este campo, en el campo de iniciar un cambio a través de este gran proyecto de la reforma universitaria como parte del desarrollo. Es solo una parte, es solo una pata del gran animal del conocimiento. Y así tendremos competencias en su momento. Eso por parte de la universidad. Por parte de la escuela secundaria, de la primaria, tiene que ser lo mismo. Entonces, las enseñanzas de la ciencia básica requiere, sí, esas profundas transformaciones, como se las pregunta, en el campo de la educación. Y solo así vamos a tener esas barreras y poder entender mejor las diversas respuestas que nos lleva un producto final de una investigación básica. Y luego para poder encaminarlas en ellas. Entonces, acá todos somos importantes. Somos importantes desde los niños hasta los ancianos. Los niños, ¿por qué? Porque van a ser el futuro de un país. Educar. Y los ancianos no estén sentados ahí. Los ancianos son los genios de nuestra época. Son los que han pasado por las experiencias y las experiencias son lo mejor para poder no volver a tropezar con la misma piedra. Aunque sean cambios diferentes, aunque sean tiempos diferentes, aunque sea la tecnología diferente. Pero esa gestión cerebral, en cual nosotros en neurociencia llamamos la parte cognitiva, de mapas mentales, de resolución de problemas, solo lo vamos a realizar con conocimiento y experiencia. Entonces, tenemos que apuntar realmente a la educación. Es un eje fundamental de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguno más de ustedes quiere dar un aporte a esta pregunta? Sí, doctor Chamorro. Sí, solamente decir que no puedo estar más de acuerdo con el profesor Aguilar, todo lo que ha mencionado, y recordar solo un detalle que es muy popular hoy día, ¿no? Que uno lo suele encontrar en las revistas de divulgación, y es que no hay nadie mejor científico que un niño, ¿no? Cuando somos niños, somos curiosos, nos gusta investigar nuestro entorno, hacemos preguntas, ¿por qué?, etcétera, etcétera. Y algo que nos debería llevar a reflexión
es qué pasa hoy día, porque tu pregunta hacía mención, ¿qué se hace hoy día? ¿Qué se debería hacer después? Algo pasa en el sistema educativo que tiene la mayoría del mundo, que esa capacidad, esa natural tendencia a hacer preguntas, se muere, ¿no? Entonces el niño, yo tengo hijos de todas las edades, mi hija de 5 años hace preguntas por todo. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? De hecho, llegó... Hija. Ya. Tengo que regañarla. Pues el sistema educativo es terrible. Pero cercena las preguntas. Bueno, algo pasa en el sistema educativo, en nuestra forma en que estamos educando, que esa curiosidad innata, ¿no?, de la especie termina. Incluso llega a convertirse en algunos casos en temas patológicos en que no preguntan, hay adultos que no preguntan nada. Entonces, son inertes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces yo diría ahí simplemente que hay que partir por reeducarnos todos. Los profesores tenemos una gran responsabilidad en aquello. Y un impacto transversal en la sociedad, empezando desde el kinder, ¿no? Del pre-kinder, desde la primera infancia. Entonces, eso, el resto son discusiones que ya se han hecho. Gracias, Pame. Muchas gracias, doctor Eduardo. El doctor Vela quiere acotar. Gracias, Pamela. Bueno, lo único que quisiera agregar es coincido plenamente en el papel fundamental que juega la educación, pero yo lo que quiero agregar es que me parece nuevamente que la pandemia, esta situación tan singular y tan particular en la que nos metió este pequeño organismo que nos trastocó toda nuestra vida a nivel de todo el planeta, nos está dando una enorme oportunidad, en mi opinión, para tratar de incidir en el fenómeno, en todo lo que implica el fenómeno educativo, porque, bueno, me imagino que eso les ha pasado a todos en todos los países, incluido el Perú, por supuesto, es el que de la noche a la mañana nos tuvimos que reinventar dando clases en una plataforma virtual que hace 10 meses era, pues sabíamos que existía, pero que no tenemos ni idea. Y creo que ahí se abre en este momento para los próximos años, los años por venir de inmediato, o sea, a partir del 2021, un enorme nicho de oportunidad para modificar yo creo que algo que está en el centro de la discusión y que escuchando a mis colegas, yo trabajo en un centro de investigación, pero tengo relaciones muy cercanas con centros educativos en México. Todos ellos están trabajando de manera muy intensa cómo modificar la currícula, cómo modificar el mismo concepto de la clase, de la participación del estudiante en la clase. Entonces creo que eso, pues son las paradojas que nos tocó vivir y que yo me siento afortunado de poder ver, de poder ser testigo de que una situación tan apabullante como el encierro debido a la epidemia, nos da esta oportunidad de repensarnos, y yo estoy seguro que a partir de todos estos ejercicios y esfuerzos que están dedicando los docentes de todo el mundo, va a tener un impacto muy importante y va un poco en la dirección, y con esto termino, de lo que comentaba el profe Chamorro, de que tenemos que repensar el papel que está jugando el estudiante, cómo queremos, qué rol queremos que juegue el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y creo que eso va a tener una influencia muy importante en los años por venir. Gracias, Pam. Muchas gracias.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La ciencia básica se desarrolla y avanza con la evolución de la sociedad. ¿Sobre qué base nace y se enfoca la ciencia básica? Tranquilos, no se peleen por responderme la pregunta. Muy fácil. Dos- Una palabra, la curiosidad. Nada más. ¿Todos están de acuerdo con él? Bueno, sí. Lo que a veces yo comento con los estudiantes, les digo, si no tienes el bichito de la curiosidad, ese gusanito de la curiosidad en la cabeza, seguramente no naciste para ser científico. Y preguntarse por qué y no creer. O sea, creo que alguna vez un sticker de Mafalda decía, ¿no? El no leer, o sea, te condena a creer en lo que te digan los demás. Y obviamente ahí viene esto, ¿no? Que el científico normalmente, patológicamente leemos todo. Creo que hasta los anuncios en la calle los leemos, porque queremos, digamos, tenemos esa curiosidad de saber por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué cae una manzana cuando la suelto hacia el piso en dirección hacia el núcleo de la Tierra? ¿Por qué? O sea, si alguien no se hubiera hecho esa pregunta fundamental, esa curiosidad casi singular, o sea, no habría ciencia básica y no habría esta civilización. ¿Sí? No habría la civilización. De alguna manera, lo que conocemos como la civilización humana la ha construido el conocimiento, y el conocimiento que surge de responderse esas preguntas básicas generadas por la curiosidad. Gracias, doctor Badín. El doctor Aguilar levantó su mano. No sé si quiere acotar. Sí, solo complementar que realmente ese bichito al cual se refería el profesor Badín lo tenemos todos, ¿no? Y eso es lo normal en el ser humano, de que podamos nosotros tener esa curiosidad. Es parte realmente del desarrollo. Y a medida que nosotros vamos creciendo, nos vamos desarrollando, nos vamos educándonos, los tipos de preguntas también van a modificarse, ¿no? Respecto a un tema. Entonces, eso es parte del desarrollo humano. Y obviamente todo eso se ve muy bien cuando nosotros trabajamos en líneas de desarrollo a lo largo del ciclo de la vida. Entonces, es interesante cómo una pregunta pueda plantearse a diferentes niveles, ¿no? Y de hecho ahí la base es la educación. Gracias. Gracias, doctor Aguilar. El doctor Eduardo. Sí, simplemente acotar como solía decir Carl Sagan, que la ciencia es la única forma como entendemos vivir, ¿no? Siempre nos estamos haciendo preguntas, uno está vivo porque se pregunta qué es esto, dónde habita, ¿no? Este universo, este espacio, ¿para qué estamos aquí? En fin, las preguntas fundamentales de Homo sapiens. Y sin embargo, tenemos que luchar permanentemente por instaurar que la rigurosidad de esas preguntas esté siempre presente. Es decir, eso es lo que nos va a alejar, ¿no? Nos va a alejar de la superstición, de las creencias, y nos va a acercar un poco más a ese faro que creemos de la ciencia, para comprender un poco la naturaleza donde nos desenvolvemos por un pequeño instante. Eso. Gracias, doctor. El doctor Sergio quiere agregar algo a esta pregunta. Ya se ha comentado, sí, más o menos todas las ideas, y sí, estoy de acuerdo, sí, con lo que se ha dicho, sí. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a nuestra última pregunta. Entonces, esta es más como opinión para ustedes, ¿sí? ¿Cuál es su opinión sobre que el
año 2022 haya sido proclamado por las ONU como el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo. ¿Sí? Esta propuesta fue dada por la UPAC en la reunión de enero del 2017. Fue dada en el Consejo Científico Internacional, ¿sí? Por la UNESCO, y la propuesta ha sido apoyada por otras uniones científicas como la UPAC, como el ICTP, las uniones europeas, como la EPS, el CERN, y además la elección de este año 2022 ha sido motivada porque también es el centenario del premio Nobel a Niels Bohr, y también es el centenario de la propia UPAC. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre esto, ¿no? Que el año 2022 haya sido proclamado como el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo. Vamos a empezar con el doctor Alberto. Pues es una excelente oportunidad para tratar de convencer a nuestros políticos y a nuestros industriales y en general a la gente que la ciencia y el dedicarse a tratar de satisfacer esta curiosidad antes que nada que desemboca en las grandes soluciones de las cuales disfrutamos en la sociedad contemporánea. Ojalá el año sirva para educar, que creo que es algo señaló el doctor Aguilar y que me parece muy importante. Algo que deberíamos hacer es educar políticos, pero también educar industriales. Entonces, ojalá bueno, primero me congratulo. Yo me enteré de que era el año de la ciencia gracias a ustedes, así que les agradezco el que me hayan dado esa información. Entonces, en primer lugar eso. Y en segundo lugar, pues obviamente creo que es un reconocimiento más que merecido el que estemos celebrando los 100 años del Premio Nobel de Niels Bohr, que marcan el inicio del desarrollo del mejor modelo que tenemos en la Tierra para entender el mundo microscópico que es la mecánica cuántica. Entonces, pues me congratulo, espero que estemos por aquí para ese entonces y que podamos celebrarlo no virtualmente, sino reunirnos ya sea en México para echarnos unos tequilas o ya sea en el Perú para echarnos unos piscos, no, pero también una buena comidita, ¿no? Un buen chupe, camarones. Unos buenos ceviches a la peruana, que son los mejores del mundo, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Vamos a pasar con el doctor Chamorro, que aún tiene la mano alzada. ¿En serio? Se me había quedado alzada, yo no quería, pero bueno, ¿qué te puedo decir al respecto? Estar plenamente de acuerdo. Nos faltan instancias de reconocimiento mundial de la importancia de la ciencia, así que aprovecharemos esta instancia que se crea. He leído con gran interés la página web, los invito a todo el público asistente a que le den una mirada a la página donde se proclama el año 2022 y los ejes sobre los cuales se centrarán, ¿no? Las líneas de trabajo que son, voy a leer, ciencias básicas para desarrollo sostenible, ciencias básicas incluyendo ciencias sociales, no hemos discutido nada aquí al respecto, pero bueno, jóvenes y ciencias básicas, mujeres y ciencias básicas en África, ¿no? Entonces, esos son los 5 ejes de desarrollo que tendrá el año 2022 en términos de la celebración que se plantea. Así que, enhorabuena, eso para aprovechar y transmitir en todos lados, Twitter, Instagram, el diario, a nuestros colegas, a nuestras autoridades, a los políticos, la importancia que tiene la ciencia para el desarrollo de la civilización. Es eso. Gracias, doctor Eduardo. El doctor Badin. Sí, bueno, o sea, es realmente muy importante que esos reconocimientos de parte de la ONU para que se impulse o se reoriente o se entienda, digamos, algunas áreas, que es como se dan, digamos, los famosos años o los días, ¿no? que dan.
Pero creo que tenemos que hacerlo propio, tenemos que hacerlo más personal, más íntegro, ¿no? Por ejemplo, hay veces que sale, voy a usar otro meme por ahí porque hoy en día casi todo el mundo ve esto en las redes. Dice, no, acá esperando usar estas ecuaciones aplicadas a mi vida, dice, ¿no? Y ponen ahí las ecuaciones de Maxwell. Y yo digo, oye, pero si solo al respirar las estás usando, o sea, no son ecuaciones que las vas a ver, no es que van a pasear contigo, no vas a ver ahí a la entropía a tu lado en el bus o en el metro, la estás viviendo. Es solo una explicación de qué es lo que está pasando cada instante de la vida. Pero muchas veces el humano de a pie, el cotidiano, no se da cuenta de esto. Y alguien dice, pero no, ¿qué hizo la ciencia básica hasta ahora? Pues bueno, mira tu teléfono celular. Si no hubiéramos trabajado con cristales líquidos, no estaríamos en esto. Si no hubiera la mecánica cuántica, no tendríamos CDs y probablemente no tendríamos la tecnología que nos está uniendo en este momento. Y eso pasó porque a alguien se le ocurrió una pregunta súper básica de entender, querer entender algo. Luego se vieron las potencialidades de su fenomenología. Creo que tenemos un año de preparación para el año 22 en las cuales tenemos y estamos todos, digamos, todos los integrantes de esta civilización, fundamentalmente los académicos, obligados a difundirlo y que el ciudadano de a pie o el humano de a pie lo entienda la gran importancia que tiene para su vida la ciencia básica. Solo con ponerse, no sé, una chaqueta, una casaca, como diríamos por acá, aislante térmico. Eso tuvo que ver con mucha investigación básica de polímeros y a lo mejor mucho más atrás, con síntesis orgánica de algunas moléculas. Y que obviamente él lo goza, pero no entiende cómo se hizo, ¿sí? Pero lo goza. Y esta humanidad no sería esta humanidad sin esa ciencia básica que se ha generado. En otras palabras, sin hacerse las preguntas. Si no nos hiciéramos preguntas, no avanzaríamos. ¿Y quiénes respondemos? Pues los que estamos trabajando en esa área, ¿no? En el área de las ciencias básicas. Y por eso básicas, preguntas súper importantes de entendimiento, ¿no? Ese es mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garín. El doctor Luis quiere darnos su opinión respecto a la pregunta. Primero, es una muy buena noticia, la del 2022. Es un regalo realmente para la humanidad el hecho de que declaren un año específico para que la gente comience a entender lo importante que es preguntarse en la vida. Y que también todas las personas comencemos a entender que a través de la investigación básica se generan muchos cambios, muchas modificaciones también en nuestra vida diaria. Y finalmente, comenzar a entender que la investigación se aprende investigando. Es un tema que creo que hay que tomarlo en cuenta y tenerlo siempre presente. Porque si bien nace de una pregunta, un trabajo de investigación, surgen también muchas respuestas. Y algunas de esas respuestas no están relacionadas a la pregunta y han sido parte fundamental de nuevos descubrimientos. Por eso la importancia de hacer preguntas hay que tomarlo en cuenta. Y esa posibilidad que nos da la ONU por tener esa cobertura internacional de apoyo de muchos países, sí o sí va a tocar a las clases políticas y en las políticas de desarrollo de diferentes países. Y no queda otra que tomar conciencia de que la investigación básica no es un sistema de gasto de dinero.
al contrario, es de inversión y no inversión necesariamente a corto plazo, sino mediano o largo plazo. Pero tal vez lo más importante es que entender que las ciencias básicas es una forma y es una vía del desarrollo de la cultura como seres humanos. Eso es muy importante. Y muchas gracias. Gracias, doctor Aguilar. Vamos a pasar con el doctor Sergio. Sí. Sí, yo me sumo. Creo que es una muy buena noticia y una oportunidad, o sea, que hay que aprovechar. Y yo destacaría dos cosas, digamos. Yo creo que es buena noticia por dar a la ciencia básica, pero sobre todo porque tenemos que aprovechar para dar visibilidad de nuestro papel. Por otra parte, también tendría que ser importante para tener más financiación y más importancia dentro del Estado, pero digamos, yo en esa parte soy más escéptico y yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar todo este año para realmente hacer un esfuerzo para explicar, digamos, nuestro papel, que en eso sí que tendríamos más facilidades, para después poco a poco convencer pues a la parte política y a los organismos para tener más, digamos, más facilidades y que realmente no sea solo un apoyo de muchas veces siempre se dice sí, se tiene que se tiene que apostar en la investigación, pero realmente cuando llega el momento de repartir, digamos, no hay, digamos, no se nota cambio. Se ve que no se apuesta todo lo que se dice. Por tanto, yo creo que es una oportunidad, digamos, para reivindicar también pues, el papel, para dar a conocer realmente la importancia y todo lo que hemos discutido, digamos, de que la ciencia básica tendrá un beneficio y un retorno a la sociedad a medio y largo plazo.